Ok, en el siguiente caso vamos a resolver un ejercicio de termodinámica enfocado en la parte del cálculo de trabajo. Un cilindro de 110 milímetros de diámetro contiene 100 centímetros cúbicos de agua a 60 grados Celsius. Un émbolo de 50 kilogramos descansa sobre el agua. Si se añade calor hasta que la temperatura sea de 200 grados Celsius, determínese el trabajo realizado. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, tenemos en este caso lo que es un émbolo, como casi siempre se trabaja. Ok, y en este caso, la parte que nos dice de que del émbolo, que sería esta parte negra de acá, esa parte negra dice que descansa sobre el agua que tenemos acá. Eh, En este caso nos da el peso del émbolo, que sería de 50 kilogramos. Esa sería su masa. ¿Ok? Y acá tenemos las características del fluido, que en este caso es agua. ¿Ok? Y se añade, dice, calor. En esta parte de acá, entonces al añadir calor, va a haber una transferencia y por ende acá va a aumentar su temperatura. Va a pasar de 60 grados Celsius a 200 grados Celsius. En teoría así sería para este ejercicio. Entonces nos pide acá determínese el trabajo. ¿Ok? Trabajo realizado. Entonces, para eso tenemos esta siguiente fórmula, en donde nos dice que el trabajo, que lo denotamos con W, va a ser igual a la presión. ¿Qué presión? La presión que está ejerciendo ese émbolo hacia el agua. ¿Ok? Y lo multiplicamos por el diferencial de los volúmenes. ¿Ok? Recordemos que tenemos dos tipos de volúmenes. ¿Ok? El volumen 1 y el volumen 2. Vamos a ver cómo calculamos. Entonces, el primer paso sería calcular la presión. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis acá sobre a qué sería igual esta presión. Entonces ya decíamos que hay una fuerza, hay una masa que hace contrapeso al líquido que tenemos acá. Por ende, si lo escribimos, nos quedaría de esta manera. Eh, Estamos diciendo que esta parte negra acá sería el émbolo. Ese émbolo decimos que tiene una masa, ¿ok? Y que multiplicándola por la gravedad tendríamos su peso, ¿ok? Pero ese peso está interactuando hacia abajo, ¿ok? Pero también eh, tiene, tenemos que tomar en cuenta la presión atmosférica. Por lo tanto, acá tendríamos que sería igual a la presión que se ejerce, o sea, la presión aquí eh, interna que se ejerce sobre una área, ¿ok? Se ejerce sobre una área y a esto le restaríamos la presión en este caso sería la presión atmosférica. Ya estamos aquí, acá adentro estamos hablando de la presión interna que se ejerce sobre un área específica y acá tenemos la presión atmosférica, recordemos que es la que se encuentra en el aire, o sea, la presión que estamos sometidos todos, y entonces sería la presión atmosférica, y siempre sobre un área específica. ¿Ok? No podemos decir que es la presión en general, sino sobre esta área del cilindro que tenemos en este caso. Entonces, vamos a hacer un despeje. ¿Ok? Vamos a hacer un despeje porque lo que queremos es encontrar la presión. ¿Qué presión? Esta presión de acá.
¿Por qué? Porque es la presión interna, ¿ok? Esa es la que necesitamos. Entonces, a la hora de hacer el despeje nos quedaría, por ende, o sea, acá masa por gravedad no la movemos, ¿ok? Lo que tendríamos que hacer en todo caso, primeramente, acá observamos que podemos, para hacer más fácil el despeje, podemos hacer factor común. ¿Cuál sería el factor común acá? Sería el área, ¿ok? El área, porque estamos hablando del mismo cilindro. Entonces tenemos que sería para el área. Entonces, que se nos quedaría la presión interna, que es la que estamos buscando, menos la presión atmosférica, y todo esto multiplicado por el área, ¿ok? Entonces, de esta manera, el área, que la trasladaríamos al otro lado de la igualación, nos quedaría dividiendo, ¿ok? Quedaría dividiendo, y acá nos quedó presión menos presión atmosférica. A la hora de seguir con el despeje, nos quedaría que esta presión, que es la que buscamos, que la masa por la gravedad, tenemos acá menos, sería más porque la pasamos al otro lado, la presión atmosférica más la presión atmosférica, todo esto entre el área, ¿ok? Y acá ya tenemos, por ende, la presión interna acá en el cilindro. Solo bastaría entonces sustituir, ¿ok? Ok, entonces ahora seguimos. Acá ya tenemos la fórmula, la que ya habíamos despejado, y vamos a sustituir los datos, ¿ok? Acá tenemos 50, que sería, ya decíamos, la masa del émbolo que actúa sobre la masa de agua, o sobre el agua, que producto que tengamos acá. Entonces tenemos 50 por 9.8, que estamos trabajando con la gravedad, más 1000, que en este caso sería la presión atmosférica en pascales, ok, todo esto entre el área. Recordemos que para el cálculo de área es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ok. Luego de hacer estos cálculos, todos estos cálculos, nos da un total de 151.600 pascales, o si lo queremos trabajar en kilopascales, que sería 151.6 kilopascal, ok. Entonces, una vez que ya tenemos la presión, necesitamos calcular ahora los volúmenes. A continuación los vamos a estar resolviendo. Ok, entonces a continuación ahora hacemos el cálculo del volumen 1. Acá ya nos da la información que son 100 centímetros cúbicos. Por lo tanto, lo único que resta sería hacer la conversión. Ya decíamos que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Hacemos la división y nos arroja este resultado, que el volumen va a cambiar. Ok, entonces en este caso ahora tenemos el volumen sub 2. Tendríamos que calcularlo. Recordemos que estamos pasando de un estado 1 a un estado 2, por ende va a cambiar el volumen y debemos calcularlo. Para calcular ese volumen podemos utilizar la fórmula. Volumen 2 va a ser igual a la masa por el volumen específico 2, ok. Entonces necesitamos, tenemos una incógnita: calcular la masa. La masa la vamos a calcular de la siguiente manera. En la tabla, para calcular la masa, necesitamos la fórmula de V sub 1 entre V sub 2, perdón, entre V sub 1 sería en este caso, ¿ok?
que estas eran de las características de los estados para poder calcular su masa. Entonces necesitamos el volumen 1, que ya lo tenemos, entre el volumen específico 1. ¿Ok? Específico. Entonces, ¿cómo calculamos este volumen específico? Nos vamos entonces a la tabla C1 en la página, ¿okay? En la página 325 a 60 grados Celsius. Nos ubicamos y vemos cuál es el volumen específico. En este caso, el volumen específico 0.001017. ¿Qué valores? ¿Con qué unidades de medida? Recordemos que son características de los estados específicas, por lo tanto se dividen entre la masa. Ok, entonces tenemos ahora que la masa, ahora que ya tenemos todos los datos, el volumen 1, que sería 0.000 1 metros cúbicos, todo esto entre el volumen específico, que sería 0.001017 metros cúbicos entre kilogramos. Ok, como que aquí va un 1. Esta adición nos daría 0.09823, ok, y nos quedaría en kilogramos, por lo que acá se eliminan los metros cúbicos. Por ende ya tenemos la masa, entonces podemos sustituir acá en la fórmula que habíamos escrito anteriormente. Para eso necesitaríamos el volumen específico 2. El volumen específico 2 lo encontramos, en la tabla, en la misma tabla, a la temperatura de 200 grados Celsius y la presión de 0.15 megapascales. Esto en la página 329. Entonces en la página que tenemos ahí en las tablas, nos ubicamos en la página 329 a 200 grados Celsius y a una presión de 0.15 megapascales. ¿Por qué megapascales? Porque esas son las unidades que tenemos ahí en la tabla. ¿Y por qué 0.15? Porque hacemos acá la conversión de pascales a megapascales. ¿Ok? Entonces, una vez que ya buscamos, nos vamos a dar cuenta que ese volumen específico 2, este volumen, va a ser igual, ¿okay?, a 1444 metros cúbicos entre kilogramos. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a sustituir en la fórmula que hemos estado trabajando desde el inicio, que nos dice que el volumen 2 va a ser igual a la masa por el volumen específico 2. Ok, entonces trabajamos acá, nos quedaría, sustituimos los datos, la masa que nos dio todos estos valores y el volumen específico que nos dio todos estos valores, sustituimos en la ecuación y nos da un resultado. O sea, haciendo la multiplicación ya, la voy a hacer aquí rápidamente, la sustitución. Kilogramos por el volumen específico 2, que sería 1444 metros cúbicos entre kilogramos.
Entonces el volumen 2 nos daría esa multiplicación 0.1420, que eliminamos kilogramos y nos queda solamente metros cúbicos. ¿Ok? Ahora simplemente queda hacer la sustitución. La presión con la que trabajamos, que nos dio 151, sería 151.6 kilopascales. Okay. Todo esto por el diferencial de los volúmenes, que sería el volumen 2, que nos dio 0.1420, recordemos metros cúbicos, menos 0.0001, siempre metros cúbicos. Todo este resultado de el trabajo. Entonces este trabajo nos dio como resultado 21.51, así lo vamos a dejar. En este caso nos quedó kilopascales por metros cúbicos. Entonces nos quedaría en la unidad de medida el kilojoule. Por ende, el trabajo realizado, ya contestamos acá, es de 21.51 kilojoule. Ese es el trabajo que se realizó, ¿ok?